Buenos días, chicas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que corresponde al contenido de los textos expositivos y argumentativos. En este tema, lo que vamos a darnos cuenta es cuál es la diferencia y cuáles son las características principales que tienen estos dos tipos de textos, los expositivos y los argumentativos. Probablemente ustedes tienen una idea en cuanto a qué es un texto expositivo, qué es un texto argumentativo o cuáles son sus objetivos o cuáles son sus ventajas. La idea de esto es nada más terminar de reafirmar algún conocimiento y darnos cuenta de cuál es la estructura, de cuáles son los elementos que la constituyen y de cuáles son algunas de las clasificaciones que podemos identificar dentro de cada una. Pero antes de comenzar con el desarrollo de la explicación, vamos a pasar a la reflexión, que es con lo que siempre iniciamos la clase. La reflexión de hoy está relacionada al autoconcepto, que alguien puede pensar, o lo primero que se nos viene a la mente es qué es el autoconcepto. Entonces ahí en la presentación a un ladito dice que el autoconcepto son las opiniones, la hipótesis o las ideas que un individuo tiene sobre sí mismo. O sea que en este caso el autoconcepto es lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Y tenemos la reflexión. La frase dice, tú mismo, al igual que cualquier otra persona en el universo, te mereces tu propio amor y afecto. Veamos, ¿alguna persona que está conectada que me ayude con la opinión sobre la frase? Yo, Vaya, adelante, hija. vaya, ay, es que es mero complicado. Por cierto, me va a dar gripe y ojalá no me Dios muera. mío. Bueno, ajá, este, eh, siento que es un poco complicado hablar de un autoconcepto para cada persona, porque Ujú, la mayoría de nosotros como que no tenemos, en este periodo de tiempo en específico, en la adolescencia, no ujú, tenemos una buena imagen de nosotros mismos. Y hay un montón de personas que dicen como tipo, ay no, pero es que yo no sirvo, no soy útil ni nada. ujú. Y se comienzan a criticar bien feo a ellos mismos. Y Exacto. criticarse a uno mismo para mejorar no es malo. O sea, porque si uno quiere estar a gusto con uno mismo, tiene que fijarse en qué quiere ser y qué es lo que no le gusta de uno mismo. Y si a uno no le gusta algo, hay que cambiarlo. Pero tampoco es como atacarse. Entonces, siento que es bien difícil estar haciendo o enfrentándose a las cosas del mundo externo y enfrentarse en el mundo interior con uno mismo y estar Ujú. siempre en una constante pelea, como tipo, no, hombre, si yo no puedo hacer esto, y como uno lo interioriza, ya después se lo cree y las cosas Exacto. comienzan a salir peor todavía. Ujú. Entonces, es como un ciclo vicioso y siento que nosotros no merecemos eso, o sea, no merecemos estarnos peleando y estarnos insultando nosotros mismos, porque eso no solo nos afecta a nosotros, sino que al final va a terminar afectando a las personas que están a nuestro alrededor y se van a terminar llenando de negatividad ajá. Exacto. Muy bien, Diana, excelente. Eso es muy cierto a veces, y lo que dices es muy cierto, que a veces en la etapa de la vida en la que ustedes se encuentran, a veces es muy difícil la parte del autoconcepto porque somos muy influenciables por lo que otros dicen o incluso nosotros mismos podemos ser duros con nosotros. Y de vez en cuando, como decías, es bueno autocriticarse, pero para poder mejorar, para crecer, no para destruirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿hay alguna otra opinión? Veamos a alguien más que esté a favor, en contra o alguna opinión respecto a esto, aparte de lo que Hola, ya dijo señor. Diana. Hola, hija, adelante. Vaya, este, yo, vaya, yo creo que tener un autoconcepto es básicamente lo que nos construye a nosotros como personas y lo que nos permite mejorar. Porque así como decía Diana, criticarse, o sea, como, no criticarse, sino eh, como calificar o valorar el trabajo que nosotros estamos haciendo, también nos permite como aprender de ello y hasta cierto punto el
autoconcepto que nosotros nos vamos a ir construyendo de nosotros mismos no siempre va a estar en lo correcto, porque como usted decía, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser bastante influenciables, pero la vida se basa en probar y seguir adelante, y al final, si nosotros nos valoramos y nos queremos, al final, pues eso es lo que nos va a definir a nosotros. Exacto, muy bien y es excelente. Ahora sí, ya tenemos entonces una idea más clara, el autoconcepto. ¿Qué idea debemos hacernos o qué idea debemos tener de nosotros mismos para no destruirnos, sino que impulsarnos a salir adelante? Porque si nosotros estamos esperando que alguien más lo haga por nosotros, pues entonces ahí está complicado. Lo ideal es que nosotros mismos comencemos a valorarnos, a tener una idea positiva sobre nosotros y obviamente eso nos va a ayudar a crecer. Así que muchas gracias por la opinión en la reflexión y ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Lo primero que voy a explicar o lo primero que vamos a desarrollar es relacionado a los textos expositivos. Lo primero que vamos a ver es la definición de un texto expositivo. Y obviamente alguien podría pensar, bueno, los textos expositivos son aquellos que sirven para exponer. Sí, tiene mucho sentido, pero esa definición es un tanto redundante. Entonces lo que vamos a darnos cuenta es que un texto expositivo, para comenzar, tiene como objetivo transmitir información de manera clara y ordenada. Dado que el emisor se propone informar sobre la realidad, en este tipo de textos se cumple primordialmente la función representativa o referencial del lenguaje, que es la que se relaciona con el contexto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que un texto expositivo tiene como finalidad dar a conocer o transmitir información a los receptores. Estos pueden ser escritos o pueden ser orales y tiene que ser o es información objetiva. A esto se refiere cuando decimos la función representativa o referencial del lenguaje. Esta función tiene como objetivo dar a conocer información de la cual se tiene certeza o de la cual se sabe que es así. Y eso obviamente se relaciona con el contexto. Dentro de los textos expositivos, nosotros o ustedes como estudiantes están rodeados de este tipo de textos. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes leen o cada vez que van adquiriendo información nueva sobre ciertos contenidos, ustedes están aprendiendo a través de una exposición. Esta no solamente va a ser cuando alguien pasa al frente a explicar un contenido, sí se da ahí, pero también se puede encontrar en textos escritos. Ahora, un texto expositivo tiene una estructura, como todos los textos que hemos estado estudiando a lo largo de nuestra vida. Y en el caso de estos textos tienen tres partes. Tenemos la introducción, tenemos el desarrollo y tenemos la conclusión. La primera etapa o la primera parte de la estructura es la introducción, es obviamente el inicio y donde se presenta el tema que se va a tratar. Necesita haber una presentación, necesita haber una inducción para que el lector o el receptor sepa cuál es el tema que va a leer o cuál es el tema del que va a escuchar y obviamente si es de su interés y se capta la atención, entonces se va a seguir en la siguiente etapa de la estructura que es el desarrollo. En el desarrollo ya esta es la parte central y es la más extensa. ¿Por qué? Porque en ella se explican todos los conceptos y todos los datos que comprenden la exposición en sí. O sea que en el desarrollo es donde va, digamos que ya el eje central de transmitir la información, de dar a conocer ciertos temas. Y en la conclusión, que es la tercera parte de la estructura, es la parte final y acá lo que se hace es resumir los principales aspectos tratados. Si se fijan, esta estructura es bien básica porque así como, por ejemplo, en narrativa ya sabemos que un texto tiene un inicio, un nudo y un desenlace, en el caso de los textos expositivos también tienen una estructura. Obviamente, por no ser una narración, tiene diferente nombre la estructura, pero en esencia es la presentación, el desarrollo en el que ya se va a dar a conocer la información y la conclusión que es el cierre. Acá es donde ya prácticamente se concluye, se cierra y si es posible se hace una especie de resumen o síntesis de lo que se ha explicado en el desarrollo. En el caso de los textos expositivos, deben tener un tipo de lenguaje que lo caracteriza. ¿Por qué? Porque como su naturaleza es informativa, como su misión es informar a los receptores,
El lenguaje en este tipo de textos debe cumplir 3 características: claridad, orden y precisión. Ahora, ¿qué hace referencia a cada una? En el caso de la claridad, hace referencia al uso del lenguaje objetivo en el que las palabras conservan su sentido recto y literal. Esto con el fin de evitar ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un lenguaje claro, lo importante es no confundir a la persona que lo esté leyendo o que lo esté escuchando. Eso significa que en este tipo de textos no existe o no se utilizan, por ejemplo, metáforas, juegos de palabras, figuras literarias de cualquier tipo. Voy a utilizar un hipérbaton, voy a utilizar una hipérbole. Acá no, porque entre más claro sea el texto, más fácil de comprender es. Entonces, no estamos hablando o no estamos ante un texto literario, sino que estamos ante un texto puramente objetivo. Entonces, al ser claro, es más fácil de comprender por parte del receptor. También debe tener un orden. Cuando decimos un orden, esto se refiere al desarrollo jerárquico de las ideas. Eso significa de manera organizada. Para ello, el emisor recurre al uso de conectores. Acá cuando decimos el orden, obviamente si ya hemos visto en la lámina anterior que tiene una estructura, se debe respetar esa estructura, pero dentro del desarrollo, por ejemplo, debe haber una secuencia lógica de las ideas, no contradecir lo que ya dije previamente, no comenzar por lo que tendría que haber dicho al final y decirlo al inicio y después pasarme al medio y después, no, porque entonces lo que estamos haciendo es desordenando la información y esto va a generar que la persona que lo escucha o la persona que recibe el mensaje no lo comprenda. Cuando hablamos de conectores, hablamos a ciertas palabras que son específicas y que nos ayudan a llevar la secuencia. Aquí pueden entrar incluso las conjunciones, puedo decir sin embargo, podemos decir además, puedo decir para continuar con o puedo decir seguidamente. Esto es para ir generando el hilo de las ideas y que sea más fácil de comprender. Y la tercera característica del lenguaje de los textos expositivos es la precisión. Acá se refiere al uso de tecnicismos o palabras propias de una disciplina científica o técnica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos informar sobre un tema determinado, obviamente debemos conocer de ese tema. Y si ese tema incluye palabras específicas, ya sea de un área humanística, de un área científica, necesitamos utilizar esas palabras porque no es, voy a escribir lo que se me ocurra o voy a hablar sobre lo que se me venga a la mente. Alguien para hacer un texto expositivo debe tener conocimiento de la materia, debe tener conocimiento del tema. Entonces, al utilizar tecnicismos o palabras propias, nos referimos a todo lo relacionado al campo semántico del tema del que se va a hablar. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita es un ejemplo de texto expositivo. ¿Qué palabras o qué tecnicismos se están utilizando? Por ejemplo, hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de estructura. Son cosas específicas que se dan dentro del desarrollo del tema del que se está hablando. Y luego hay diferentes formas de organizar la información en un texto expositivo. No es solamente, como se me venga a la mente, lo voy a escribir. Hay diferentes, si se fijan en ese cuadrito, tenemos 6. Hay 6 formas de organizarlas. La primera de ellas es la forma deductiva. Esta lo que hace es que parte de lo general y luego va a lo específico, obviamente dentro del tema del que se está hablando. Va de lo general a lo específico. Y luego tenemos a la derecha la inductiva. Esta es lo contrario, la inductiva va de lo específico a lo general. ¿De qué va a depender esta forma de organización? Va a depender del emisor y de cómo él quiere estructurar la información en su texto. Luego tenemos problema-solución. Esta creo que es cuestión de lógica. Se presenta un problema y luego se presentan los datos que nos van a servir para solucionar ese problema. Luego los de comparación. Esto lo que hacen es presentar semejanzas y diferencias entre ideas, mientras que la cronológica, que es ya la que está en la última fila, hace o relaciona o genera una cadena de hechos que conforman un acontecimiento. Esta quizás podríamos identificarla que va de forma lineal, dando a conocer si hay fechas específicas, si hay datos concretos en el tiempo, se van mencionando en el orden en el que fueron sucediendo, obviamente de manera cronológica. Y la última, que es la organización lógica, acá puede basarse en relaciones causa-efecto o premisas y conclusiones para ordenar las ideas. Ahora bien,
al momento de hacer un texto expositivo, lo ideal es elegir una de estas y eso va a depender de la complejidad o de la naturaleza del tema del que se quiera hablar. Y luego tenemos dos tipos de textos expositivos. Hay dos grandes clases. Esto es bien importante y necesito que nos quede claro. Tenemos dos tipos. Los textos expositivos pueden ser de divulgación y especializados. Ahí están subrayadas esas dos grandes clases. Los divulgativos o los de divulgación se dirigen a receptores que tienen interés por un tema, pero que no son especialistas en él. Por lo tanto, incluyen pocos tecnicismos, porque si no, se puede hacer que no se comprenda. Algunos ejemplos de estos tipos de textos son las revistas y los libros de texto. Por ejemplo, si usted quiere conocer algo o le he dejado yo una tarea, por ejemplo, sobre cuáles son los elementos del teatro, por ejemplo. Entonces, usted lo que va a hacer, lo más seguro es ir a internet, pero también puede buscar en un libro o en internet, cualquiera de las dos. Usted va a buscar información porque está interesado en el tema, porque tiene que hacer la tarea, pero usted no es especialista en teatro, no es un dramaturgo, no es una persona que esté estudiando al 1000% para eso. Entonces, la información debe ser un poco digerible, un poco sencilla, porque si se utilizan palabras o textos demasiado rebuscados, entonces es difícil de entender. Y tenemos la otra clase que son los especializados. Estos se dirigen a receptores con conocimientos amplios del tema que se trata y por lo tanto emplean numerosos tecnicismos específicos del área. Tenemos como ejemplos artículos periodísticos sobre temas científicos. Acá, por ejemplo, imagínense que un doctor, un médico que ya ha pasado muchos años en la universidad estudiando, que ya se graduó, pero de repente le surge una idea o una interrogante sobre X tema relacionado a medicina. Bueno, probablemente vaya a un libro de medicina, esos libros que son súper grandotes, pero va a empezar a encontrar información con palabras que son muy difíciles de comprender para alguien que no conozca. Pero si, por ejemplo, esa persona, ese doctor, empieza a ver palabras como hematoma o los nombres de los huesos o qué sé yo, él lo va a comprender porque lo conoce. Pero a diferencia, por ejemplo, en mi caso, si yo voy a un libro de medicina y me pongo a leer toda esa información, como no soy experta, como no soy especialista en ese tema, me resultará difícil de comprender, por no decir que no lo voy a entender para nada. Entonces, los de divulgación, que son la primera clase, son un poco más fáciles de entender, van relacionados o van dirigidos para personas que tienen interés en un tema, pero que no son especialistas, mientras que los especializados es lo contrario. Estos se dirigen a personas que ya tienen conocimientos previos y amplios del tema y que son, obviamente, están aptos para poder comprender todas las palabras que ahí se expresen. Eso es en cuanto a textos expositivos. Ahora vamos a comenzar con el otro tipo, que son los textos argumentativos. Acá los textos argumentativos también nos va a resultar sencillo de comprender, primero porque el objetivo es convencer o persuadir. Ese es el objetivo de un texto argumentativo. ¿Y qué es la persuasión entonces? ¿O cómo voy a identificar yo qué es eso? La persuasión es un medio para influir en la conducta del receptor a través de apelaciones dirigidas a sus emociones y al cambio de actitud. Al tratar de convencer al interlocutor, se realiza una operación intelectual y racional basada en hechos que pueden ser demostrados o comprobados con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir? Que si en el texto expositivo veíamos que la función que predomina es la función referencial o representativa, en estos tipos de textos que son los argumentativos predomina la función apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque lo que se pretende hacer es influir, persuadir, convencer a la persona que lee el texto o que escucha el texto argumentativo para que se convenza de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, ya sea a favor o en contra de ciertas cosas. Entonces, cuando yo digo esto, que los textos argumentativos tienen como objetivo convencer o persuadir, obviamente hay varios elementos que vamos a ver. Comenzando por los que lo forman.
tenemos el objeto, la tesis y los argumentos. Estas tres cosas o estos tres elementos son bien importantes, porque un argumento no es, ay, yo voy a meter paja, como muchos dicen, voy a decir cualquier cosa y me lo voy a convencer solo porque yo digo. No, no es así. Al hacer un texto argumentativo necesitamos tener argumentos sólidos. No solamente es, yo pajística voy a dar. No, no se trata de eso. Primero, el objeto. El objeto es el tema sobre el que se argumenta. Obviamente no podemos argumentar a lo loco, ¿sí? Necesitamos tener un tema, el eje de mi argumentación, para luego formar la tesis. En la tesis es la opinión que sostiene el emisor acerca del tema tratado. Quiere decir esto que yo puedo generar una afirmación, una proposición o decir que estoy a favor o en contra. Eso es mi tesis, pero la tesis tiene que verse soportada después por los argumentos, porque los argumentos son las razones que aporta el emisor para defender la tesis. O sea que si yo digo estoy en contra de X cosa, luego tengo que decir estoy en contra por esto, por esto, por esto, y que al momento que la gente lo lea o la gente me escuche diciéndolo, pues diga también, es cierto que deberíamos de tomar también esa posición o deberíamos también de seguir la misma línea del que está hablando o del que escribió el texto. ¿Por qué? Porque los argumentos son las razones que aportamos nosotros como al momento de argumentar para que la persona que me escuche o me lea, pues entonces también se convenza. Y luego tenemos la estructura o la secuencia, o sea que también hay una serie de pasos, hay una secuencia. Tenemos la introducción, que aquí en la introducción lo que hacemos es presentar el tema e intentar captar la atención del receptor. Como toda introducción, el objetivo es atraer al receptor, porque si no, de todas maneras se va a aburrir, va a ver la introducción y va a decir, no me interesa, no me llama la atención, bye, ya no lo leo o ya no lo escucho. En cambio, cuando yo hago una introducción llamativa, eso significa que puedo hacer que la persona siga leyendo mi texto o me siga escuchando si lo estoy haciendo de forma oral. Luego tenemos una exposición. En la exposición se explica la información fundamental, o sea, el tema, y se expone la tesis. O sea que hay exposición dentro de la argumentación. La respuesta es sí. Sí hay, porque lo que vamos a hacer antes de meternos a dar los argumentos es explicar de qué voy a hablar, cuál es el tema en el que voy a penetrar o cuál es el tema del que yo voy a tomar interés en ese texto. Expongo el tema y luego expongo la tesis, pero luego va la argumentación. Aquí es donde ya van los argumentos con los que voy a defender mi tesis y al final voy a hacer una conclusión. Aquí, ¿qué voy a hacer entonces? Resumir los aspectos más relevantes de la argumentación que yo ya dije, o sea, el cierre. Y luego tenemos diferentes clases de argumentos. Aquí no es cuestión de que argumento entonces es poner cualquier cosa, sino que hay diferentes clases y tenemos ahí, si se fijan, cinco clases de argumentos. El primero de ellos son los causales. En estos se pretende explicar la razón de una determinada situación a través de una proposición que describe la causa y otra que describe el efecto. Y esto, señor, mire, ¿y cómo voy a hacer yo para saber qué argumento voy a utilizar? Aquí depende del tema del que usted va a hablar en el texto argumentativo. Yo no le puedo decir, mire, va a usar solo argumentos basados en generalización, porque dependiendo del tema, dependiendo de lo que usted vaya a abordar, así hay unos que se pueden apegar mejor que otros. Los segundos son los basados en generalización. A partir de casos similares se presenta un nuevo argumento que no admite excepciones. Por ejemplo, si yo les digo, todos los meses de enero gozamos de un clima seco en este país. Eso es un argumento basado en generalización. Pero ¿cómo lo sé? Porque en los últimos 2 años ha habido un clima seco en enero. Entonces, ¿qué pasa? Si ya pasaron 2 años que en enero hay clima seco, entonces yo voy a decir este año también. ¿Por qué? Porque estoy generalizando. Si ya pasó antes, entonces va a volver a pasar o puede volver a pasar. Los terceros son los basados en analogías. Las analogías ya ustedes saben que es una comparación, entonces acá se sustentan en la similitud entre dos o más conceptos, razones o datos, o sea, se comparan. Si yo, por ejemplo, digo una explicación científica es como un relato, porque cuenta personajes que realizan acciones y consecuencias de estas. ¿Qué hice? Comparar. Comparé una explicación científica con un relato. Eso es un argumento basado en analogía, en comparación. La clase 4, basados en signos. Estos surgen al evidenciar un signo o síntoma que demuestra un hecho general.
Si yo, por ejemplo, digo, la caída en las ventas en el mes de diciembre indica que el poder adquisitivo de las personas ha disminuido notablemente. ¿Qué quiere decir? Que yo he notado que hay un síntoma, que hay un signo, que hay un comportamiento y de ahí yo voy a sacar mi argumento. Y el último son los basados en la autoridad. Estos provienen de un especialista o una autoridad en la materia que respalda las ideas. O sea que acá, en esta última clase de argumentos, yo agarro ideas o agarro información que ya fue dicha por alguien especialista en el tema. Puede ser una persona, puede ser una institución. Si yo, por ejemplo, digo, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunciaron que en el 2014 fue el año más cálido de la historia. Esto no me lo estoy inventando yo, obviamente hizo un proceso de investigación, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo la NASA. Entonces, por ser basado en autoridad, yo voy a agarrar ese argumento que proviene de alguien más. ¿Se pueden usar varios tipos de argumentos, varias clases en uno solo? La respuesta es sí. Ahí depende de lo que usted sienta que le va generando una mayor capacidad para extenderse y una mayor capacidad de persuasión. Que no se nos olvide que el objetivo de un argumento es convencer. Y luego tenemos diferentes estrategias argumentativas. En esto de las estrategias argumentativas hay que hay que poner mucha atención porque en el caso, por ejemplo, cuando yo digo estrategia argumentativa, ejemplos. Esto es bastante sencillo porque los ejemplos me sirven para ilustrar las ideas que se defienden. En cambio, las definiciones, que es la otra estrategia, explican el significado de qué, de palabras, de algunas que pueden generar alguna confusión. Cuando ya tengo citas de autoridad, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar testimonios, frases o argumentos de expertos famosos o reconocidos que den solidez a las ideas. Luego, las preguntas retóricas. Acá es donde obviamente sirven como para anticipar las interrogantes que se van a responder o a reflexionar posteriormente. Las analogías son comparaciones y la refutación es cuando se hace un argumento contrario para generar discusión, invalidarlo o contradecirlo. Esto entonces sirve para defender la postura que la persona que está haciendo el texto o que lo está diciendo en un momento determinado va a utilizar. Quiere decir entonces que un texto argumentativo lleva bastantes etapas o lleva bastantes elementos que lo van complementando. Y ya para ir finalizando con la teoría, con la explicación de esto, hay algunas recomendaciones para la argumentación oral. Hay muchos de nosotros, muchos de ustedes, que son muy buenos para debatir, para hablar y que defienden, yo digo, acá sí, pero no, pero sí. En cambio, hay unos que son un poco más tímidos, un poco más reservados. Obviamente, al hacer un texto para la argumentación oral, siempre se tiene una base escrita, pero al momento de estar frente a un auditorio, al momento de estar frente a un público, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. La primera de ellas es llamar la atención del auditorio. Quiere decir esto que se debe manifestar o se debe procurar tener seguridad al momento de estar frente al público, porque el problema es que a veces somos tan tímidos o no me siento seguro de lo que voy a decir y entonces empiezo a balbucear o empiezo a ver el papel o empiezo a ver si me anoté algo en la mano, qué sé yo. Entonces eso obviamente va a generar que el auditorio o que el público diga, no sabe o quizá va a hablar de algo que no conoce. Entonces lo primero es mostrar seguridad y pertinencia al momento de hablar. Luego, tenemos que razonar con convicción. Esto incluye la presentación personal, incluye los gestos y la modulación de la voz. Quiere decir esto que cuando, por ejemplo, estamos frente al público y me da pena, entonces voy a hablar suavecito. Voy a hablar bien suavecito y los que están atrás ni siquiera me van a escuchar. O si yo, por ejemplo, llego con un vestuario inapropiado, tampoco eso va a generar que yo frente al público tenga credibilidad o que la gente me quiera escuchar. Luego, razonar oportunamente. Eso significa considerar las fluctuaciones en el ánimo del auditorio. Quiere decir que en un momento determinado el público puede estar bien atento, pero en otro puede ser que ya me está dando sueño, ya siento que me estoy quedando dormida. Entonces acá es momento de que se realicen reglas previas si es posible y luego tener claramente definido qué es lo que quiero lograr.
Y cuando yo vea que la gente está bajando en su ánimo, pues entonces aplicar una estrategia, ver qué hago para volver a captar la atención de las personas y que el interés por mi argumento no se baje o no se vaya. Y el último es saber a qué tipo de auditorio nos vamos a dirigir. Eso significa, si tienen un conocimiento previo, nosotros como persona que voy a argumentar, debo tener un conocimiento previo de con quién voy a estar. ¿Sí? Por ejemplo, me dirijo a un auditorio particular o universal, o esta persona conoce del tema o no conocen, porque, por ejemplo, si yo digo, voy a hablar de un tema relacionado a lingüística, por ejemplo, si yo estoy frente a un público o frente a un conjunto de personas que no conocen nada del contenido, pues entonces lo que yo debería de hacer es utilizar un lenguaje más accesible o más fácil, porque yo sé para quién es, con quién lo voy a desarrollar. Pero si yo, por ejemplo, estoy con alguien que ya tiene conocimientos previos, que son expertos en eso, pues entonces yo debería de utilizar un léxico, un vocabulario más adecuado para que la gente que me escuche me comprenda. Entonces, haciendo el cierre ya de este tema, recuerden que los textos expositivos tienen como objetivo informar, dar a conocer, y los textos argumentativos tienen como objetivo persuadir o convencer. Obviamente todos los elementos, la estructura y todo esto es necesario que usted lo repase nuevamente después, pero yo creo que ya con esta explicación ha sido o va a ser un poco más sencillo, e igual si quiere volver a escuchar la clase no hay problema. De esta teoría hay información en el libro, hay bastante información, entonces lo ideal es complementar mi explicación de esta clase en vivo con la información que tenemos en el libro. Entonces voy a dejar un espacio ahorita para preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene alguna duda. Veamos. Si alguien tiene algún aporte o alguna duda o un ejemplo que tenga sobre esto, puede activar su micrófono y opinar o hacer la pregunta. ¿O está claro todo? Clarito como el agua. Yo sí lo entiendo. Sí. Vale, veamos. Ahí tienen una buena canción. ¿Quién está escuchando música? Perdón, señor, son mis hermanas. Ah, vaya, está bien, no hay problema. Lo importante es que hayas escuchado la clase. Vale, veamos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí. Sí, vaya, muy bien. Entonces, de todas maneras, les voy a dar los números de páginas del libro para que ustedes anoten, o si tienen el libro ahí en algún momento. En la página 90 comienza lo de los textos expositivos. Entonces, cuando lean eso, usted va a relacionar, esto lo dijo la seño, lo explicó la seño, así que ya no va a ser desde cero, me tengo que aprender todo esto, porque con la explicación que yo di es suficiente para que lo podamos entender. Entonces, de la página 90 comienzan los expositivos y los argumentativos terminan a la 94. O sea que de la página 90 a la 94 está esa información. Así que con eso terminaríamos la clase. Si no hay alguna pregunta, pues entonces estamos listos para finalizar la clase y para que ustedes vayan a hacer sus actividades del día que tengan que hacer. ¿No hay preguntas? Yo creería que no. No, vaya, entonces, muy bien, entonces nos vamos a despedir ya y nos vamos a reunir de nuevo en otra clase así en vivo el viernes. Así que el viernes les voy a pasar de nuevo el link para que nos veamos y desarrollemos el otro contenido. Durante la semana vamos a estar haciendo, en el link de la semana ustedes se van a fijar que lo que les he sugerido son lecturas del libro, lecturas de las páginas del libro. Sí les voy a pedir que procuren irlas haciendo. No me tienen que mandar evidencia de nada, no es tarea, no tienen que hacer las actividades del libro, a menos que ustedes las quieran hacer, pero lo que me interesa es que ustedes vayan leyendo los temas que yo les propongo para que el viernes que yo haga el cierre y la explicación de los temas de la semana, que son ya de la unidad 4, ustedes estén en sintonía y no sea como que, ¿de qué está hablando la seño? Sino que ya sea solo que yo voy a hacer la explicación y el cierre y ya terminamos de consolidar la información. Así que ahí vamos a estar siempre en contacto, no se me pierdan y gracias por haberse conectado. Gracias, señor. Vaya, hijos. Entonces, gracias, señor. Nos vemos, hijos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, cuídense.